Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Hemos alabado, hemos glorificado, hemos dado gracias al Señor. ¿Sí? Hemos tenido esta preciosa oportunidad, hermano. Nos hemos reunido, donde hay 2 o 3 congregados o reunidos en el nombre de Jesús. ¿Quién está allí? ¿Quién prometió estar? Jesús está en medio nuestro, hermano. Y si Él está en medio nuestro, lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo, en medio de gozo, de alegría, en medio de tristeza, de angustia, pero lo tenemos todo. Como leía Patricia anteriormente en su palabra, Él es nuestra consolación cuando estamos en angustia o en tristeza. Pero venimos a adorar y glorificar su nombre y venimos a escuchar su palabra, a oír su palabra. Amén. Que esta palabra, que es su palabra realmente, es la que habla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es la que trae refrigerio a nuestras vidas, hermano querido. ¿Sí? Y ella trae luz a nosotros para que podamos andar y caminar en ella. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, les invito a abrir la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 5. Tienen todo listo para tomar nota y para tomar apuntes y estar atentos a la palabra del Señor que Él nos quiere hablar, hermano. Qué hermoso cuando su palabra se abre para hablar a nuestras vidas, a nuestro ser. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor, empezamos en el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un álamo, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermosa que es su palabra. Amén, hermanos. Ahora titulé este sermón, este mensaje, ¿eres luz verdadera? ¿Eres luz verdadera? Nos hacemos una pregunta a este pasaje precioso de las Escrituras que hemos leído, ¿no? Y podemos ver aquí que en los capítulos anteriores Jesús se trasladó desde Nazaret, de donde él vivía, a Capernaum. Más o menos estaba aproximadamente 32 kilómetros al norte de Nazaret. Allí Capernaum, en la región de Galilea, hermano. Allí comenzó Jesús predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le llama la atención esa misma frase, ese mismo mensaje que también al principio empezó diciéndonos Juan el Bautista, hablando de Jesús, refiriéndose que el reino de los cielos se había acercado. Jesús comienza predicando en su ministerio y diciendo: porque el reino de los cielos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver, hermano querido, que Mateo relata y escribe en el capítulo 4, versículo 14 al 16, haciendo referencia a lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 9, del versículo 1 al 2, Isaías 9, del 1 al 2, pero lo vamos a leer en Mateo 4, del 14 al 16, decía esto el profeta:
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fijémonos, hermano querido, lo que decía el profeta Isaías, y aquí Mateo relatando que esa luz estaba ya allí, junto en la región de Galilea. Ahora, ¿a quién se refería? ¿De qué luz resplandeció en esa región que estaba en tinieblas? En esa región que estaban asentados en tinieblas. Se estaba refiriendo a Cristo Jesús. Se refería a Él, a Cristo Jesús. Como dice su palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera, la única luz verdadera, venía a este mundo y venía a alumbrar a todos los hombres. Arriba, en el primer versículo de Juan 1:9 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ese Verbo que era Dios es la luz verdadera que venía a este mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 8, versículo 12. Allí Jesús hablaba a él, haciéndose referencia de quién era la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y miren qué paso importante para aquellos que querían estar con la luz, que querían estar con Jesús. Debían seguirle, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense qué precioso, hermano querido. Seguir a Cristo Jesús para poder tener la luz de Él. Cristo Jesús es la única fuente de luz, hermano. No hay otra. Él es la única fuente de luz. Es la única luz verdadera. Por tanto, Jesús, llamando a sus discípulos a que le siguieran, diciéndoles en el texto base del capítulo 5, versículo 14 de Mateo, que leíamos: vosotros sois la luz del mundo. Él les estaba diciendo a los discípulos que ellos eran la luz del mundo. Pero anteriormente, si podemos remontarnos al capítulo 5, del versículo 3 al 12, podemos ver que allí Jesús les estaba enseñando las cualidades del servidor de Dios. ¿A través de qué? A través de la bienaventuranza, hermano. Allí Jesús les estaba haciendo referencia a ser pobre en espíritu, a tener un espíritu dócil, un corazón humilde, una disposición para escuchar y para seguir a Cristo Jesús, a recibir consuelo por haber sido librados del mal, hermano, a ser mansos, a tener hambre y sed de justicia, ¿sí? A ser misericordiosos. El Señor Jesús les estaba enseñando todas estas cualidades a ellos que le quisieron seguir, a ellos que lo llamó y ellos decidieron seguirle. Al haber limpiado Cristo su corazón de toda maldad, hermano, al ser pacificadores, a padecer persecuciones por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Por causa de Cristo. ¿Sí? Entonces, podemos ver, hermano querido, que todas estas cualidades que Jesús les había enseñado en las bienaventuranzas, después les dice en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Qué precioso, ¿no?
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted no sabe que en la antigüedad las ciudades por lo general se asentaban en lugares altos. Se asentaban de esta manera para mayor visibilidad y para mayor protección en ese lugar. Entonces podía haber una mayor amplitud geográfica de ese lugar. Cuando uno llegaba veía que la ciudad estaba allí asentada sobre lo alto, ¿no? La podía distinguir con total claridad a esa ciudad que estaba asentada sobre la cima, sobre la montaña. Por eso Jesús les dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, Jesús, ¿qué les hacía referencia a esto? A hacer luz. Es decir, a mostrar la luz de Cristo que tenían en sus vidas como seguidores de Él. A mostrar esa luz, a ponerla en alto como en una ciudad, a elevar esa luz, la luz que es Cristo. Nosotros, hermanos, no tenemos luz propia, sino que tenemos la luz de Cristo. Amén. Esa luz que nos ilumina. Y ahora, ¿de qué manera, hermano querido, nosotros podemos llevar esa luz? Andando como hijos de luz. Andando como hijos de luz. Porque dice su palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En Efesios capítulo 5, versículo 8. Allí nos dice claramente, porque en otro tiempo, le decía Pablo a los Efesos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir en otro tiempo? Antes de conocer al Señor, antes de haber sido una nueva criatura en Cristo Jesús, antes de haber nacido de nuevo, andamos en qué, hermano? En tinieblas, en nuestros delitos y pecados. Por cuanto todos habían pecado, todos habíamos pecados, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí podemos ver, hermano, que de esa manera estábamos separados de Dios, muertos espiritualmente. ¿Qué llevamos? Una vida de engaño, una vida de mentira, de apariencia, de amargura, de enojo, de ira, de gritería y con todo tipo de males, como estábamos en aquel tiempo. Mas ahora, ¿qué dice aquí? Pablo le decía a los Efesios, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Fíjese, le da en un imperativo, andad como hijos de luz. Nos conviene, es para nuestra bendición, caminar como hijos de luz, caminar en la luz de Cristo Jesús. Mas en Cristo Jesús andemos como hijos de luz, guiados, hermano, por la obra del Espíritu Santo. Guiados y que que el fruto del Espíritu esté en cada uno de nosotros, como dice Gálatas capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu, que es Gálatas 5, 22, que habla del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que es el fruto del Espíritu, hermano? Es amor, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Caminar, hermano querido, de esta manera. Estos eran los principios que Cristo Jesús les había enseñado en las bienaventuranzas a los discípulos. Caminar en cada una de estas y tener estas cualidades, como habíamos mencionado anteriormente, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros que podamos reflejar la luz de Cristo. Como hijos de luz, porque nosotros somos hijos de luz, somos hijos de Dios. ¿De qué manera? En acciones, hermano, hacia los demás, llevando vidas morales, ¿no? De manera que reflejemos la bondad de Dios, el favor de Dios hacia los demás, que nosotros podamos reflejar esa luz. Por eso que era importante que Jesús les daba a entender que una luz tenía que estar puesta en lo alto. Y a eso había venido Jesús,
a iluminar este mundo, a un mundo lleno de tinieblas, a un mundo lleno de dolor. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero allí, hermanos, separó Dios la luz de las tinieblas. Qué importante es la luz. Por eso Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y no solamente que lo dijo Él, sino que nos hizo partícipes a nosotros, que nosotros también, si camináramos en su voluntad, también seríamos la luz del mundo. Fijémonos en Mateo capítulo 5, versículo 15, en el texto, los textos que veníamos leyendo. Dice Mateo 5, 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un álamo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense qué hermoso. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un álamo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, ¿qué es lo que es un álamo? Un cajón. Un cajón, dice nuestro hermano. Claro, en la antigüedad o en la antigua Roma se usaba como una medida de capacidad. Era así como dice nuestro hermano, era un recipiente que se usaba como medida de capacidad, donde aproximadamente entraban 9 litros. Era un recipiente, un cajón o una caja. Entonces, ahí podemos ver que la función, hermano, importante de la luz, ¿qué es? ¿Cuál es la función de la luz? Es alumbrar. Fíjense, ahora Jesús no es una lamparita. Ahora Jesús no es un foco. Jesús es la luz. Él genera la luz. Él es la luz. Entonces, esa luz que alumbra en ese lugar, cuando necesitamos nosotros, entramos en un lugar oscuro, ¿qué necesitamos para poder ver y ubicar en qué estamos o qué hay allí? Necesitamos encender la luz. Cuando nosotros encendemos la luz, podemos ver cada uno de los detalles y de las cosas que están en ese lugar. Por eso Jesús dijo que Él es la luz del mundo y nos dijo a nosotros, le dijo a sus discípulos y por ende a nosotros, a los seguidores, porque nosotros somos sus seguidores, que vosotros sois la luz del mundo. La luz que viene aquí, hermano, a disipar las tinieblas. La luz viene a cortar las tinieblas, a cortar la oscuridad. Es lógico pensar que si se enciende la lámpara de la luz, ¿para qué, hermano? No es para taparla, como decimos, para ponerla debajo de una caja o para ponerla debajo de la cama, sino es que para ponerla en alto, en un lugar donde pueda ser visible, en un lugar donde se pueda ver y pueda ser de utilidad para los que allí están. Entonces Jesús aquí exhortaba, hermano querido, con el motivo de no esconder la luz, de no esconder esa luz que brilla en nuestros corazones, que hay en nosotros, sino testificar de la verdad, testificar de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Compartiéndola, hermano, y no ocultándola, no ocultando nuestra fe. Muchos ocultan su fe, bueno, son cristianos, pero ahí que nadie se entere de que somos cristianos, hermano. Es el mayor privilegio que podemos tener en esta tierra, de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que caminar con la cabeza bien en alto, sabiendo de que somos santos y hemos sido llamados por Él. ¿De qué manera, hermano querido? No callando la verdad, no callando la verdad de la sana doctrina, sino exponiéndola y defendiéndola, sabiendo que el mundo está en tinieblas. Expongamos la palabra de Dios. Hermano, nosotros llevamos la palabra de Dios, la exponemos, llevamos la luz, y donde la luz llega, las tinieblas se disipan. Donde la luz se presenta, no hay más oscuridad. Por eso era importante que los discípulos entendieran este mensaje de Jesús. Y para que nosotros también en este tiempo entendiéramos
que somos luz. El mundo está separado de Dios, hermano. Está en tinieblas. Ahora, no dejemos que el pecado del mundo y de la corrupción de este mundo opaque nuestra luz. No dejemos, cuidemos la salvación. Cuidemos nuestra vida en santidad, con temor y temblor. Cuidémosla, hermano querido. Que esa luz brille en nuestras vidas, porque es la luz de Jesús. Tenemos la luz de Él. Por eso nosotros podemos brillar. No es que somos diferentes a los otros seres humanos. Somos iguales, tenemos manos, pies, ojos. Las necesidades iguales que todo el mundo. Hay alguien que hace la diferencia en nosotros. Y es la luz de Cristo. Es Cristo Jesús en nosotros. Por eso qué importante que es estar en Él. Defendiendo el verdadero evangelio de Cristo. Defendamos la palabra de Dios, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 8. Vamos a buscarlo, hermano. Fijémonos lo que dice Gálatas del capítulo 1, del verso 6 al 8. Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Fíjese, hermano querido, ¿cuántos hay que perturban llevando y queriendo llevar un evangelio donde no es el verdadero evangelio que Cristo Jesús trajo? Hoy en día, hermano querido, muchos quieren tener mucha gente congregada en un lugar, pero no se les predica la verdad de la palabra de Dios. No se les predica de que debemos vivir una vida en santidad, de que debemos ser luz para este mundo que está en tinieblas. Y es literal, está en tinieblas, porque no es algo que a nosotros se nos imagina y se nos parece, sino que Cristo Jesús vino con ese objetivo, porque el mundo está en tinieblas. Solo hay un camino, hermano querido, dado a Dios para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es? Es creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Dice, fíjense que leíamos allí, en el versículo 7, en el versículo 8, disculpen, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Todo aquel que hable de un evangelio que no sea, o de palabras que no sean las que dijo el Señor Jesús y las que Dios nos trajo en su palabra, sea anatema. ¿Qué quiere decir sea anatema? Sea maldito, hermano. No es aceptado delante de Dios. Ahora, ninguna otra persona o ningún método o ningún ritual, hermano querido, puede dar vida eterna. Nada de esas cuestiones y esas situaciones pueden llevar a la persona, al hombre y a la mujer, a tener vida eterna. Recordemos que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador, un solo Dios, disculpen, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahí nos deja claro, hermano, Pablo le dejaba claro a Timoteo lo que él había recibido, la enseñanza que él había recibido de Jesús. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo quien es 100% Dios y 100% hombre. Él vino a ser hombre, Él vino a cumplir lo que Dios le había mandado. Él fue obediente hasta la muerte. Y ¿saben qué, hermano? Muerte de cruz. Pero qué precioso, ¿no? Por eso si alguien trae un evangelio diferente al que nosotros le enseñamos,
Si algún ángel quisiera decir o hablar, o si alguna persona quisiera traer algún ritual, ¿cuántos hoy, hermano querido, utilizan rituales o formas de querer adorar a Dios, trayendo el antiguo pacto, trayéndolo al nuevo pacto? ¿Cuántos quieren judaizar a los cristianos? ¿Cuántos traen y quieren traen ese erróneo evangelio de la prosperidad? Donde Cristo Jesús nos enseñó a servir y no a ser servidos, a caminar en luz, a andar en este mundo como Él anduvo, no servirse de los demás, hermano. Porque nosotros con Cristo todo lo tenemos. Si estamos muertos, estamos sin esperanza en este mundo. Toda la humanidad estaba sin esperanza. Al venir Cristo, vino la esperanza. La fe se activó en nuestras vidas y pudimos nosotros decidir de que queremos estar con Él. Amén. Por eso, hermano querido, vemos el último pasaje que citamos del texto base de Mateo capítulo 5, verso 16. Dice así la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense qué precioso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué dice vuestra luz? Porque ya tenemos la luz, tenemos a Cristo. Ya Cristo está con nosotros y está en nosotros. Como Él es la luz del mundo, nosotros también somos la luz. ¿Para qué? Para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, habiendo sido iluminados con la luz de Cristo, con esa luz que tenemos por medio de Cristo, ¿no? Alumbremos en cada paso que demos de buenas obras. Alumbremos, hagamos los pasos firmes, conociendo la verdad, sabiendo de la verdad, sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, porque la palabra de Dios nos habla, ¿no? Con acciones, hermano, más que con palabras. Jesús, Él vino a esta tierra a mostrarnos su amor, su verdad, que Él tenía compasión por la gente. Lo demostró, no es que lo habló. Por eso que tengamos esa actitud. ¿Para quién? Para nuestra familia, para los hermanos de la fe, ¿sí? Para todo hombre y para toda mujer, para el prójimo, hermano querido, con el cual nosotros nos relacionamos en esta vida, ¿sí? Para ellos. Porque recordemos, hermano, que Pablo, ¿qué le dijo a los efesios? En el capítulo 2, del versículo 8 al 10. Vamos a buscarlo. ¿Qué le dijo Pablo a los efesios en el capítulo 2, del versículo 8 al 10? Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo aquel, hermano querido, que está en Cristo, o que tiene a Cristo, que está sin Cristo, digo, en su corazón, es a causa de que del pecado y está separado de Dios, ¿sí? Anda en tinieblas. Y esta persona que camina de esa manera, que no ha renacido de nuevo como un nuevo hombre y una nueva mujer en Cristo Jesús, al ver en cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, ¿no? Que caminamos en comunión con Dios, caminamos haciendo el bien, amando a nuestro prójimo, hermano, hablando en verdad, hablando con la verdad, andando en la luz, teniendo comunión unos con otros, ¿sí? Sabiendo que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado
de todos nuestros pecados, hermano. Sabiendo que nuestra salvación, como leíamos allí, no es por obras, sino que es por fe. Que Dios preparó esas buenas obras, es por fe, pero ¿para qué? Para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Fíjense que dicen esas buenas obras, porque lo que Dios prepara para nosotros es bueno. Entonces, para que caminemos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, este que camina en tinieblas, este que anda errante por este mundo como nosotros andamos en aquel tiempo, querrá verdaderamente tener la luz que tenemos en Cristo Jesús. ¿De qué manera, hermano? Dejando de vivir en idolatría, dejando de vivir en fornicación, en adulterio, en inmoralidad o cualquier tipo de pecado. ¿Para qué? Para así andar como hijo de Dios. Andar como hijo de Dios, como andamos nosotros, como andan los hijos de Dios, aquellos que nacieron de nuevo, en la luz que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos queridos, como conclusión a este hermoso mensaje que el Señor nos deja, yo les hago una pregunta. ¿Nos sentimos identificados con Cristo llevando la luz del Evangelio a los que están en tinieblas? ¿Nos sentimos nosotros parte del cuerpo de Cristo? Realmente nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿sí?, está lleno de luz y no participa de la oscuridad. Este templo, que es donde habita Dios en nuestra vida y en nuestros corazones, está verdaderamente lleno de luz. ¿O hay alguna oscuridad o alguna tiniebla que está perturbando? Hermanos, busquemos la luz. Sigamos a Cristo Jesús. Santifiquemos nuestras vidas, porque Él es santo. Ahora, ¿estás brillando con tu vida, con tus palabras, con tus buenas obras? ¿Estamos teniendo esta actitud? Que realmente y verdaderamente, hermanos, seamos luz. Al igual que quién, al igual que Cristo. Él es nuestro molde, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, hermano. Si tenemos en quién poner, mirar como en un espejo, es a Cristo Jesús. Mirar a su palabra, obedecer a su palabra. Que Cristo Jesús no vino a ser sabido, sino que recordemos que Él vino a servir. La luz del mundo, Cristo Jesús, vino a dar su vida y vino a servir. Entonces, que nosotros en cada momento de nuestra vida y con quien nos encontremos, tengamos esa oportunidad y presentemos el Evangelio en nuestras propias vidas. Llevemos la luz de Cristo hacia donde vayamos, para que así como fuimos iluminados, así como nosotros recibimos salvación, aquellos que están en tinieblas puedan venir a la luz verdadera. Para un día, hermano querido, gozar con Dios por medio de Cristo Jesús en la eternidad. Hermanos, le doy gracias al Señor por esta su palabra. El Señor nos ha hablado y de seguro el Espíritu Santo va a estar allí trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas sobre lo que Él nos ha dicho en esta mañana. Que el Señor le siga bendiciendo.